Hace algunas horas, Serpaj presentó su clásico informe anual en el que advierte por una serie de situaciones. Por ejemplo, la violencia en las cárceles. También habla sobre los delitos de lesa humanidad, la búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos y lanza otro tipo de advertencias. Por ejemplo, los abusos policiales. También algunos ataques contra la libertad sindical, entre otros tantos puntos. De esto estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Lo que tratamos este año fue de sintetizar lo que fue esta búsqueda en fosas legales para identificar los hallazgos de fosas clandestinas, ¿no? Algo que parecía bastante increíble de pensar, ¿no? La dificultad que tuvo buscar en tumbas en los cementerios para lograr la identificación de Amelia Sanjurjo. Entonces esa tarea está reflejada en este escrito. También lo que tiene que ver con el hallazgo y la identificación de los restos de Luis Eduardo Origón Castel y lo que significa en términos de este cementerio clandestino en esta zona del batallón 14, donde ya se acumulan 4 fosas en un radio de 200 metros. También destacar que fue un año en donde terminamos las excavaciones en la chacra de Pando, desafortunadamente sin el hallazgo del cuerpo de José Arpino Vega, pero por otro lado abriendo la puerta a la investigación en otros predios, porque en este lugar que cubrimos toda la cautela no se encontraron los restos ni tampoco evidencia de que hubieran sido enterrados allí. Y por otra parte se destrabó después de 2 años lo que teníamos una cautela detrás del 300 Carlos, ahí en el predio del Servicio de Material de Armamento, por la cual pudimos abordar esos 8.000 metros una vez que se pudo desactivar este cable de 6.000 voltios que impedía las tareas. Bueno, esa tarea de excavaciones se realizó en 1 mes y medio, finalizando también sin hallazgo de restos ni de remoción. Y finalmente destacar también la importancia de haber empezado a excavar en un predio que en este caso es privado, pero que es lindero a lo que era el ex batallón 13, tarea que implicó desmalezado del terreno y que son unos 30.000 metros cuadrados a excavar, que bueno, va avanzando ya la intervención arqueológica a buen ritmo. Bueno, precisamente de este tema vamos a hablar esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Y acá tengo precisamente el informe 2024, como siempre, muy interesante, que arroja distintos elementos para analizar de lo que está pasando en Uruguay en materia de derechos humanos. Tengo 3 invitados. Saludo primero al fiscal de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percival. Ricardo, un gusto como siempre tenerte en Lado B. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Por favor, es un gusto siempre. Tamara Samudi y Andrea Sorondo de Serpaj, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. Bueno, un gran trabajo ¿no? Que lleva mucho trabajo, mucha investigación. Yo mencionaba algunas cosas en la introducción, la escuchábamos recién a Luciardo en el tape. ¿A qué conclusiones generales se llega con este trabajo? Bien, recordar que hacemos el Serpaj, el Servicio de Paz y Justicia, hace el Informe Anual de Derechos Humanos hace más de 30 años. Entonces, bueno, a lo largo de los distintos informes tenemos una especie de diagnóstico que proviene sobre todo de las referencias académicas, profesionales, pero sobre todo militantes, así como de distintas organizaciones sobre la más amplia gama, digamos, y aspectos de los derechos humanos. Algunos que, bueno, históricamente Serpaj ha acompañado como memoria Verdad y Justicia, pero también que trabaja en la actualidad como en términos de seguridad democrática y también derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, esos pantallazos un poco, como tú decías, nos reflejan o nos dan cuenta de ciertas miradas generales sobre lo que ocurre en el país, donde, bueno, tenemos a través del capítulo de Memoria e Impunidad una visión, digamos, del recorrido y, bueno, Alicia un poco lo colocaba en los minutos anteriores, los avances, pero también las dificultades que existen en la búsqueda de la verdad, también en relación a las distintas situaciones, implicancias y avances en términos de lo que son las investigaciones penales, pero también lo que es el trabajo que realizan distintas organizaciones militantes que siguen luchando por mantener viva la memoria, no solamente familiares de detenidos desaparecidos, que tiene también obviamente su informe, su artículo, sino también otros colectivos por la memoria, como Jacarandá o Memoria en Libertad. Entonces, bueno, tratando justamente de remarcar la vigencia de los 3
aspectos, de la necesidad de verdad, memoria y justicia. En materia de seguridad también, bueno, ver cómo se ha reforzado algunas, cómo se ven, digamos, las consecuencias de algunas reformas punitivas, en particular la ley de urgente consideración en los últimos 5 años, pero también en lo que ha sido un avance de esta visión punitiva y las implicancias en distintos aspectos, como la violencia policial, la violencia institucional, el aumento de las personas privadas de libertad. Hay allí una mirada, en definitiva, de distintos aspectos donde bueno, se va recrudeciendo las condiciones de vida y la situación de una población muy importante que queda, en definitiva, tomada o bueno, que forma parte de este sistema penal que cada vez se infla más. Ahora me gustaría profundizar en algunos aspectos que mencionaba Tamara, pero Andrea, también se dio en un año muy particular, ¿no? En un año electoral. ¿Cuánto condiciona eso, por ejemplo? Bueno, en esto que también plantea Tamara, este trabajo de SERPAG se hace 37 años, este anuario, que justamente busca plasmar avances y retrocesos, y cada año es particular, cada año tiene sus características. En este acumulado que tenemos, vemos y visualizamos, y nos parece una tarea esencial de la sociedad civil, remarcar y generar esta agenda alternativa y esta información calificada alternativa, que también está bueno decir y agradecer a todas las personas que formaron parte. Que muchas, fueron eso muchas, es ¿no? un trabajo colectivo, si bien lo edita y lo impulsa SERPAG, pero siempre queremos recordar y agradecer a todas las personas que fueron colaboradores de este anuario, y como de todos los demás. Y bueno, sí, efectivamente, un año marcado, un año electoral, donde se llevan a cabo dos plebiscitos muy diferentes de su naturaleza, de cómo surgieron. Pero bueno, justamente SERPAG busca ir más allá también de lo político partidario, sino marcar una agenda de derechos humanos que esté vigente, que las voces menos escuchadas y olvidadas y invisibles queden plasmadas. Y bueno, esto también que decía Tamara, hay una continuidad de ciertos retrocesos, ciertas medidas represivas y punitivas que se vienen gestando, no solo este año, sino hace varios años en nuestro país, que bueno, efectivamente esto trae consecuencias en lo que es la vigencia de derechos humanos, en los derechos básicos, cómo no están garantizados o no están garantizados de la forma correcta para toda la población. Porque si vamos a hablar de ciudadanía somos todos y todas, y efectivamente, bueno, se puede visualizar a través de diferentes colectivos, de diferentes poblaciones, con determinadas particularidades, que bueno, hay derechos que siguen estando vulnerados en nuestro país. Ricardo, es un año muy particular además, ¿no? Porque se dieron la identificación de los restos de 2 detenidos desaparecidos, Sanjurjo, Arigón. ¿Qué lectura haces de lo que ha sido este año también en cuanto a delitos de lesa humanidad, búsqueda de detenidos desaparecidos, derechos humanos en general? Bueno, primero reconocer el trabajo de la sociedad civil organizada, y en este caso de SERPAG, porque eso es sumamente importante para que ellos efectúen un control de la actuación del Estado, y a su vez es como ese tábano que le dice al Estado de las condiciones de los derechos humanos, la necesidad de mantener el tema vigente, no solo en el tema que me toca a mí, que es muy puntual con respecto al análisis que hacen ellos, que el de ellos es mucho más amplio y mucho más importante. En lo que nos toca a nosotros en particular, que además nosotros somos el Estado, yo integro el Estado y soy representante del Estado, y tengo que ser oído de lo que plantean las organizaciones civiles, que son absolutamente necesarias. En lo que hace a este año, bueno, lo que fue los avances en verdades y razones humanitarias, que es la búsqueda de detenidos desaparecidos, tuvimos la suerte de identificar a 2 personas, como decía Alicia Luciardo recién, pero seguimos empantanados en una falta de información por parte de quienes la tienen, que la información existe, pero no se proporciona, se tiene como una herramienta de poder. Lamentablemente eso no lo hemos podido quebrar. Y después, en materia de búsqueda de verdad y justicia, en lo que son las imputaciones, también es un año bastante particular, porque luego de haber avanzado en un montón de causas y de todos los planteamientos dilatorios que han hecho las defensas,
inventaron una nueva chicana este año y eso no nos ha permitido avanzar en la forma que hemos querido. Capaz que, Ricardo, ahí te pido que, sé que lo hablamos acá en la OB, pero recordar de a qué hacer referencia Sí, cuando hablas de chicana. este año las defensas de los militares plantearon una excepción de inconvencionalidad. Lo que plantean es que debería actuar la Suprema Corte de Justicia en todos los casos. Que es una cosa muy traída de los pelos. Que eso lo que ha hecho es prolongar cada una de las causas, ¿no? Sí, muchos jueces con muy buen criterio han desestimado esas excepciones y han continuado las actuaciones, otros no, y lamentablemente eso ha paralizado, por eso hay varias causas que están en la Suprema Corte de Justicia. Después este año fue muy importante porque la Suprema Corte de Justicia resolvió temas claves. Hay varias sentencias este año donde establece los delitos que nosotros hemos solicitado desde la Fiscalía, los confirma. Hay posición firme ahora de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a imputar lesiones graves, imputar privación de libertad, imputar abuso de autoridad contra los detenidos. Eso es sumamente importante. También este año hubo una sentencia sumamente importante y es la primera de la Suprema Corte de Justicia en caso de desaparición forzada, que hasta hace muy poco tiempo no se aceptaba esa imputación, ahora sí en el caso Oscar Tassino se aceptó, o sea que comienza a tener asidero esta jurisprudencia. Y bueno, después también en el caso de los hermanitos Julien, la Suprema Corte de Justicia se expidió de la condena, existieron un conjunto de condenas importantes, existieron procesamientos importantes, hay pedido de procesamiento, bueno, en términos generales podemos decir que hubo avance. Ahora me gustaría volver contigo y profundizar en eso. Tamara, Andrea, hay un capítulo, se analiza también lo que se considera abuso policial, violencia policial. Allí por ahí también se destacan algunos operativos que entienden son excesivos, por ejemplo, con manifestaciones de estudiantes, ¿no? Con algunos planteos de estudiantes. En ese capítulo, ¿qué destacarían ustedes? Bueno, este trabajo de SERPAG, lo que es el seguimiento y casos, situaciones de abuso y violencia policial, es algo que bueno, venimos monitoreando hace décadas y evidentemente, y lo que hemos visto es que a partir de la aprobación de la ley de urgente consideración, obviamente hubieron consecuencias en los procedimientos, ya que se crearon figuras delictivas y bueno, también en la implicancia en lo que tiene que ver con estudiantes, en el momento también de realizar ocupaciones, manifestaciones, entendiendo que es un derecho que tiene cualquier persona y bueno, hemos acompañado a determinados grupos de estudiantes de diferentes centros educativos de Montevideo, porque justamente al momento de la realización de algún tipo de ocupación o manifestación se generaban conflictos o tensiones con lo que es la policía y con las autoridades también de los centros educativos. Y bueno, esto tiene ya también antecedentes años anteriores. Lo que vemos en cuanto a cuando decimos avances y retrocesos, esto es algo que se mantiene, ¿no? Lamentablemente. Hemos encontrado el espacio y el canal de comunicación con determinados grupos y centros de estudiantes, que eso ha sido positivo justamente para el apoyo y orientación, para generar garantías, ¿no? Porque algo que siempre decimos con lo que tiene que ver con la violencia policial y abusos, nuestro rol, además de poder informar y acompañar, la idea es que sea de una forma responsable y cuidada, porque bueno, entendemos que siempre hay una exposición de riesgo y bueno, siempre buscamos que eso sea lo mínimo posible. Y bueno, también en casos de violencia policial seguimos y continuamos recibiendo denuncias o también asesoramientos en determinados casos donde bueno, hay un abuso de funciones por parte de los funcionarios públicos policiales, donde bueno, ahí remarcamos la continuidad de la violencia institucional y la falta de reconocimiento, ¿no? Nos pasa que a veces encontramos ciertas demoras o pocas respuestas también a la hora de investigar este tipo de delitos, este tipo de situaciones que configuran lo que es la violencia policial. Allí agrego otro tema también, Tamara, que leer el informe, esto que decía Andrea. Hay otro obstáculo y es el momento de hacer una denuncia, ¿no? Cuando una persona sufre abuso policial o entiende que hubo abuso policial, muchas veces tiene que ir a la comisaría y muchas veces se encuentra, ¿no? Quizás con los propios funcionarios que llevaron adelante ese abuso. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Sí, eso, bueno, un poco Andrea contaba de lo que es el espacio en términos justamente de poder pensar estratégicamente cada situación de abuso y de violencia policial, porque entendemos y sabemos que la violencia institucional policial no está reconocida plenamente por el Estado y eso lo que implica es, bueno, por un lado, ausencia de garantías o de suficiente información de la ciudadanía
ciudadanía para saber cuáles son sus derechos y sus garantías frente a los procedimientos policiales, pero además, posteriormente, la falta de garantías al momento de poder denunciar. En esto que tú decías, donde, bueno, a nosotros pila de veces nos han llegado situaciones del tipo, bueno, ¿qué hago si tengo una situación, si sufrí un abuso policial y tengo que ir a la misma comisaría donde fui abusada a hacer esa denuncia? Bueno, ahí hay, obviamente, existe la opción y la vía de la Fiscalía, aunque reconocemos y sabemos que en las distintas denuncias penales que hemos presentado y otras que también identificamos sobre situaciones de abuso policial, bueno, existen demoras muy importantes, además de distintos obstáculos para la investigación que nos alertan y nos alarman sobre la falta de especificidad, de especialidad y de reconocimiento de este tipo de violencia. Entonces nos encontramos con procedimientos truncos, donde a veces las denuncias o no son, si se reciben en comisaría, muchas veces no son registradas, y después existen demoras muy importantes de poder recoger testimonios, pruebas que pueden ser claves en los primeros momentos de la investigación, y bueno, eso obviamente que dificulta el acceso a la justicia, pero también nosotras siempre señalamos que es muy importante este tipo de reconocimiento del Estado para también trabajar y pensar, digamos, las implicancias del abuso y de la violencia institucional, trascendiendo o pensando no solamente en la responsabilidad individual que el funcionario policial puede haber tenido, sino sobre todo en una dinámica, ¿no? Y una cultura institucional instalada en la policía sobre determinadas formas de acercamiento, sobre determinadas poblaciones y territorios. Ricardo, uno de los aspectos que se puede destacar este año tiene que ver con que se presentó acusación por los homicidios de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. ¿Qué impacto tiene eso, por ejemplo? Bueno, eso es sumamente importante, ese avance, pero la causa también se vio afectada por esta excepción. Desde julio hasta octubre estuvo paralizada. Bueno, ahora sí está encaminada, pero bueno, en esta etapa que hicimos en estos últimos días, por lo menos pudimos desarrollar la acusación públicamente. Esa tomó estado público y eso es sumamente importante. Esperemos el año que viene llevar a cabo el juicio, que ese es el objetivo principal. ¿Qué impacto puede tener ese juicio, por ejemplo? El impacto siempre es en materia de establecer verdad, porque en el caso de las personas que están imputadas, son personas que ya están cumpliendo penas por otras causas, no modifica mucho, pero sí va a establecer absoluta verdad sobre lo que pasó con respecto a los legisladores asesinados como el conjunto de víctimas, ¿no? Porque la causa va desde febrero del 74 a octubre del 76 y comprende 12 homicidios, 2 desapariciones forzadas, 2 supresiones de Estado o sustracción de menores y alrededor de 60 o 70 privaciones de libertad y torturas. Y además vamos a probar en el juicio lo que fueron todos los traslados clandestinos y compulsivos de gente desde Argentina hacia Uruguay. Yo creo que va a establecer mucha verdad de todo lo que aconteció en ese periodo. Tamara, Andrea, yo hablaba recién en la introducción, un tema importante para el Uruguay, ¿no? Es el tema de las cárceles, ¿no? Cómo están nuestras cárceles, que acá lo podemos conectar también con distintas áreas. En ese sentido, ¿a qué conclusión llegan? Y bueno, los datos lo dicen todo, ¿no? Lamentablemente estamos en una situación de emergencia carcelaria. También, volvemos a decir, una situación que se viene encrudeciendo hace décadas, hace muchos años atrás. Y bueno, es una situación gravísima donde efectivamente se vulneran los derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. Aparte es alarmante, Uruguay es uno de los países con la tasa de prisionerización más alta a nivel mundial, y esto sigue en aumento. Que la respuesta sea la construcción de nuevas cárceles no es una respuesta, y el tema de la situación interna, de cómo están los establecimientos, donde hay hacinamiento, sobrepoblación, bueno, no están dadas las garantías de acceso a la educación, alimentación y todo lo que implica, todas las dimensiones que implica en las condiciones de encierro. Es algo que, bueno, Serpaj también viene denunciando hace mucho tiempo y, bueno, hemos empezado a trabajar en colectivo, también con el colectivo Familias Presentes, que es un colectivo que se formó en el año 2022, que son familiares de personas privadas de libertad. Y, bueno, además también de denunciar la situación crítica
que están en las cárceles de nuestro país. Sí, es interesante lo que también presenta el informe, es cómo se ve desde la óptica, ¿no?, de las familias, que creo que es un elemento que se agrega a esta historia que es interesantísimo. Eso, ¿no? Algo que es significativo y que hemos también charlado con las personas, por un lado es como justamente cómo han quedado invisibilizadas las familias de las personas privadas de libertad, ¿no? Si bien obviamente el foco y la atención de derechos tienen que estar garantizados a lo que implica el encierro, pero justamente hay un montón de violencias que también se trasladan, que bueno, un poco ellos lo plantean, ¿no? Lo que es el momento de las visitas a los centros penitenciarios, que bueno, largas horas de espera, la invasión de cuando van a ingresar a los establecimientos, los espacios poco cuidados también para pensar en las infancias. Bueno, hay un montón de puntos que traen que son sumamente interesantes, que justamente no estaban puestos sobre la mesa en lo que es la cárcel y las consecuencias que genera el encierro y a sus familias y en las comunidades, la lógica bueno, el deterioro y lo que implica las penas y el encarcelamiento. Acá Tamara también lo puedo conectar con otra cosa que se desprende en el informe, que es la violencia que se puede generar contra las infancias, contra las adolescencias. Digo esto porque en la cárcel la población carcelaria es una población muy joven también. Totalmente. En eso de las infancias, la violencia, con los adolescentes también, ¿qué se desprende allí? Sí, también, o sea, ahí hay varios artículos que atraviesan, digamos, distintos aspectos que hacen a la situación de las infancias y las adolescencias, ¿no? En procesos, por ejemplo, de revictimización ante situaciones o procesos judiciales, ¿no? Algo que, bueno, viene siendo denunciado por varios colectivos, dónde quedan colocadas las infancias y las adolescencias en procesos judiciales, donde, bueno, terminan siendo muchas veces víctimas, pero además poco escuchados o violentados en las distintas prácticas que muchas veces la justicia desarrolla y que en definitiva, bueno, afecta el desarrollo y la correcta crianza, digamos, en un espacio o en un entorno que sea adecuado. Además, hay otro punto, y bueno, que también se vincula con ciertos ámbitos donde nosotros trabajamos desde SERPAG, que tiene que ver con las adolescencias, ¿no? Y la situación de violencia. Hay un artículo específico de Ignacio Salamano que menciona, en base a un trabajo que ha realizado, ¿no? El aumento o dónde se desarrollan, digamos, los homicidios hacia los adolescentes en el mapa de Montevideo, ¿no? Identificando la existencia y la presencia de, bueno, violencia letal hacia adolescentes, varones en particular, en mucha mayor medida en ese anillo que muchas veces queda tan plasmado en algún otro tipo de diagnósticos como es el de la vulneración de derechos, ¿no? Entonces ahí hay un análisis muy interesante sobre, bueno, la existencia justamente de una situación de riesgo de vida mucho mayor para determinados adolescentes en un contexto, y que también hay otros artículos del capítulo de Desarrollo Económico, Social y Cultural que se mencionan, de una ausencia, ¿no? Del Estado en determinados territorios y de cómo eso, bueno, genera también o deja al descubierto, digamos, las distintas situaciones de vulneración que atraviesan a las familias y que atraviesan también a las infancias y las adolescencias en determinados espacios donde, bueno, la institución estatal, digamos, y los servicios estatales parecen estar ausentes, pero sí parece estar bastante presente esa represión policial que nosotros mencionábamos, ¿no? Esa presencia represiva de la policía que implica y que construye también otras tensiones y alimenta otras violencias en territorios que están justamente en una situación de mucho riesgo. Ricardo, ¿está bien decir que tenemos un poquito más de 100 imputados condenados por delitos de lesa humanidad hasta esta fecha? Son 105 aproximadamente, ¿no? No tengo el número exacto, sí. Pero sí, hemos pasado los 100 en la totalidad de procesados y condenados, sí. ¿Y qué interpretación se hace de esa cifra, por ejemplo? Bueno, es muy menor a todas las personas que participaron, eso es real, porque hay un conjunto muy importante de ellas que han fallecido y otras donde tenemos la presunción muy cierta de que participaron, pero las pruebas no dan como para hacer una imputación. Lo que nos da a las claras de una participación muy importante de integrantes de las fuerzas represivas del Uruguay en lo que fue la represión. El otro día muchos colegas se sorprendieron cuando te vieron en la chacra del expresidente José Mujica, porque justo coincidió con la visita del presidente colombiano Gustavo Petro, y allí estabas, tengo entendido también, porque forma parte de la investigación de lo que ocurrió el 14 de abril del 72. ¿Qué nos puedes contar de esa instancia de la investigación, por ejemplo? Bueno, la investigación surgió en septiembre, cuando se presentó Gabriela Schroeder y sus hermanos, los hermanos, perdón, de Gabriel Schroeder, Gabriela Schroeder, hija de Gabriel, asesinado, el 14 de abril del 72, y los hermanos de él, Esteban, Guzmán y Damián.
presentaron denuncia para que la Fiscalía investigue los hechos de ese día. Luego de ello se presentó también la familia de Rovira, de Horacio Rovira, una víctima de 18 años, también asesinado ese día. Luego también se sumó la familia Martirena, también desde Argentina la hija de Alberto Candán Grajales. Y bueno, entonces y eventualmente es muy probable que también se presente la familia de Blanco Catras. Comenzamos la investigación, hemos citado a un conjunto importante de testigos y bueno, entre ellos la semana pasada le tocaba el turno al expresidente Mujica y a Lucía Topolansky. Como también lo hemos hecho en otra oportunidad, fuimos a la casa porque sabemos todos que Mujica está pasando por algún problema de salud y bueno, nada más que eso. Lo único que coincidió con la visita de Petro y se hizo público porque iba a ser absolutamente reservada. ¿Y están previstas otras entrevistas, interrogatorios en el marco también de esta causa? Sí, hay un conjunto muy importante de interrogatorios en marcha, en principio sobre actores integrantes del EPLN, pero también van a ser citados en calidad de testigo, en principio, todos los policías y militares que presumimos que hayan actuado. Lo que tiene que quedar claro que en principio no visualizamos la posibilidad de imputación porque la gran mayoría de los responsables han muerto. Entonces es muy difícil que se logre una imputación, pero sí establecer verdad sobre un hecho que no fue investigado por nadie, porque esto no lo investigó ni la justicia ordinaria en su momento, porque este hecho pasó en democracia, no lo investigó la justicia militar, que enseguida comenzó a actuar a partir de esos hechos, y tampoco hubo un estudio muy importante del equipo de historiadores de la Secretaría de Derechos Humanos, que generalmente hacen estudios muy importantes sobre cada una de las víctimas, y en este caso no. Entonces, un desafío muy importante para la Fiscalía encarar esta investigación, que recordemos que fue el hecho más trágico en el Uruguay, donde murieron 12 personas. Y aún todavía ahí en plena democracia al menos, ¿no? Sí, y como consecuencia de esto además se resolvió el estado de guerra interno, se resolvió suspender las garantías, se aprobó la ley de 14.068 de seguridad del Estado que permitió la acción de la justicia militar contra civiles. Bueno, si habrá tela para cortar en un hecho tan significativo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista histórico y político. Ahora, y Ricardo, dijiste un montón de cosas interesantes. Nunca se investigó sobre esto, ¿no? Algo que llama la atención. Y lo otro, que lo puedo conectar con otras causas, y es que probablemente, no lo sabemos, pero es probable que los responsables ya no estén, ¿no? Y en eso de buscar verdad y justicia, es como una carrera contra reloj también. Sí, eso nos pasa habitualmente. En este caso visualizamos que los responsables principales están muertos. Pero bueno, la investigación me parece que es importante. Las víctimas lo que planteaban desde el principio, que ellos quieren determinar si se trató de un enfrentamiento o una ejecución, porque la versión más oficial o semioficial o extraoficial, porque tampoco es muy fidedigna, siempre nos habló de un enfrentamiento. Y hay muchos indicios que permiten inferir lo contrario. Bien, Tamara, Andrea, entre otras cosas se habla, por ejemplo, de la presencia femenina en el Parlamento, ¿no? Allí en el informe, y también se habla de la libertad sindical, ¿no? ¿Qué pasa y qué destacarían ustedes en este año? Bien, por un lado, lo que sigue siendo la batalla y la lucha feminista por ocupar determinados espacios, por hacer valer determinados derechos, entre ellos el derecho civil y político de poder acceder a espacios de representación. Ahí hay un artículo específico de Verónica Pérez, una gran politóloga que ha investigado y profundizado sobre estos temas, donde bueno, muestra y da cuenta de lo que ha sido, por un lado, bueno, la trunca ley de paridad que intentó estar que se puso en el Parlamento, digamos, y que no logró la mayoría necesaria. Pero además también, bueno, en una vigente ley de cuotas, ¿no? que se construyera y que se aprobara en 2009, bueno, las distintas evasivas, digamos, o estrategias que se siguen desarrollando por parte de algunas orgánicas partidarias para, bueno, intentar no hacer valer, digamos, en cierta medida, o por lo menos estirar al máximo este tercer lugar o tercer lugar, o bueno, tercer espacio que tiene que ocupar una mujer, pero no en determinadas
determinado orden, sino específicamente que pueda estar formando parte de eso. Entonces ahí hay una mirada de un problema que sigue vigente y sobre el cual este Parlamento muestra una pequeña mejoría, sobre todo en la Cámara de Representantes, pero incluso la preocupación de que puedan existir retrocesos. Habrá que ver cómo se mueve el tablero, digamos, del Senado, también en virtud de lo que pueden ser las designaciones en el Ejecutivo, pero bueno, podemos tener esa mirada o esa valoración. Y por otro lado, también se marca, y desde Serpaj estuvimos acompañando desde el espacio de asesoramiento esa situación de represión policial que el SUTMA tuvo, ¿cómo se llama? El sindicato, perdón, de pesca y afines tuvo y vivenció, digamos, en el Ministerio de Trabajo y que, bueno, que tuvo en definitiva lesiones y que tuvo aspectos de violencia física que, bueno, que generaron una denuncia, pero sobre todo una alarma sobre la represión policial de una actividad o de una manifestación pública que se estaba desarrollando en la calle con total paz, digamos, y tranquilidad, ejerciendo el derecho a la protesta en una situación de conflicto que se sostenía y sobre la cual el Estado, o por lo menos el Ministerio de Trabajo, no estaba teniendo respuesta, y en definitiva deriva y termina en esta situación de abuso que continúa, digamos, a nivel judicial o a nivel penal, pero sobre todo que alarma y alerta, ¿no?, en estas prácticas que a veces alarman en relación a la policía y, bueno, y las desmedidas acciones en función de las distintas manifestaciones, como también hablábamos hace unos minutos de los estudiantes, ¿no? Tamara Zamudio, Andrea Sorondo, Ricardo Percivali, les agradezco a los tres la visita esta noche aquí al lado B. Gracias. La seguimos en otro momento. Pausa, además la ve aquí en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente, el lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios. Le embocó en un 79% en el resultado de las elecciones internas. Fue la única encuestadora que dio a Peñarol ganador en el Maracaná y proyectó el gol del paraguayo Santander en el Clásico. Es la primera encuestadora indeciso friendly del Uruguay y que contrata bots 100% criollos para sus campañas publicitarias. Hizo el atípico estudio electoral que dio ganador a Donald Trump en Pensilvania y a Felipe Carballo adentro del Senado. Es la única encuestadora con 0% de margen de error en las encuestas y 100% de margen de acierto en sus sondeos del balotaje. Los ciudadanos tienen derecho a que sigamos haciendo encuestas con aquellas personas que abrazaron nuestras preguntas, pero también con aquellas que no nos contestaron ni una encuesta y abrazaron otras encuestadoras. Porque solo entre todos y todas podemos lograr una encuesta más democrática y republicana. ¡Ay! Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene un jazmín ahí para entregarle? Que voy a ver, ¿qué es permiso, eso? ¿Un jazmín? permiso. ¿Un jazmín le van a entregar? ¡Un jazmín del país! ¡Excelente, excelente! ¡Feliz Navidad, Moncho! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta es mi gente. ¿Sabes lo que se valora un jazmín en esta época? ¿Diciembre? Claro que sí. 500 pesos lo va a vender ahí. Quiero decirle a la gente que se queden tranquilos. Hoy no es viernes, hoy es jueves. Porque Mario tiene eso de que él, cuando está inspirado, siempre está inspirado, pero cuando dice, tengo que compartir esto con la gente, no importa el día. No. Porque la verdad no conoce de día, ¿sabes? Exactamente. Es como una necesidad que tengo de volcarlo. Es la epifanía que hizo salir corriendo a aquel que vio que cuando se metió adentro de la bañera salía agua y se dio cuenta que fue por su cuerpo y eso generaba volumen, gritando eureka, desnudo por las calles de Grecia. Yo no vengo desnudo. No, menos mal, no. Pero, No, porque no trate, estaba... Trate, Digo, si quieren, trate que eso no pase nunca. Está, por eso, me pareció que teníamos un código vestimenta. Wilmar, lo que pasa es que también a veces me gusta sorprender un poco. No, de hecho lo hace. Porque la gente dice, espera el viernes que ya... No. Jueves. Sorpresa. No es para cualquiera, eso no lo hace cualquiera. No, porque la gente le gusta sentarse a la retranca y agarrar la rutina y decir, el viernes, no sé cuándo. No. Usted no está para esto hay que sorprender, y venimos y sorprendemos. Así se habla, y lo que voy a decir, Wilmar, yo no tengo, y antes que vamos a ver un informe, vamos a seguir un informe. No tengo ningún tipo de animosidad contra la gente que hace los censos. Ajá. Nada. Sí. Ahora, es muy fácil hacer un censo, ¿no? Es decir, lo que nosotros hacemos, que es estadística y encuestas, y sacar un número de esa estadística de encuestas es muy difícil, porque nosotros trabajamos sobre supuestos, trabajamos sobre intenciones, trabajamos sobre sentimientos. Un censo te dice la cosa, después la sumás y ya te da. Ajá. Porque
no hay ningún tipo de análisis. Después se analiza, bla, bla, bla. Pero no es nada difícil. Y tienen un instituto que se llama Estadística y Censo, que la pagan toda. Claro. Y a nosotros no tenemos ningún instituto de estadística y encuesta. ¿Y eso por qué? Porque se la llevan de arriba, Acá, porque lo único que hacen es decir, lo que se precisa es sumar. Sí. Alguien que sume. Bueno, no quiero entrar en esa... No, está bien. y no hay provocación. Pero nadie se alarma de los resultados que dio el censo. Nadie acá. No, nadie o sea, se alarma, no sé. No, para alarmarse de verdad, hay un resultado que es ¿Cuál? pasmoso, Wilmar. El de- Y acá no vi a nadie que se regara la vestidura y saliera. No vi informes especiales. No voy a criticarte, Wilmar. No. Pero no hubo informes especiales sobre el desastre que está ocurriendo en este país. Sobre lo duro que está sucediendo y nadie dice nada. Y vamos adelante. Bueno, a ver. Esto es Uruguay. Esto es Uruguay, la bandera, sí. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Sentís pertenencia? ¿Sentís? Bueno, sí, claro. Bueno, esto es... No, Es mi país. la vez sí, esto es Uruguay. Este es mi país. Perfecto. ¿Seguimos? A ver, sigamos. Uruguay. Esto es Uruguay. El escudo, sí. Esto es Uruguay. Adelante. A ver. Está la cifra de lo que somos. Hay un número, Está la un población. numerito. Sí. Es un número. 3 millones. Vamos adelante con la siguiente. ¿Sabemos qué es? Seguimos. Seguí para adelante. Otra vez. Seguí para ¿Sí? A ver, otra vez. Uruguay. Uruguay. Esto es Uruguay. Somos 3 millones de habitantes. No somos 3.499.451. Uruguay somos 3 millones. ¿Qué nos pasó? Es que se nos fue de las manos. Porque Uruguay no es un país pensado para más de 3 millones. Por eso son las cosas que pasan. Por eso está la desocupación. Por eso el embotellamiento. Por eso el nivel de educación que se está teniendo. Porque hay 491 personas más. Usted dice que si tuviéramos en ¡Sobra 3 millones, gente! Si tuviéramos en 3 millones no hay problema. Yo no lo digo. Este es el número de Uruguay. Lo dice Jaime. Vamos a la siguiente imagen. A ver. Uruguay es un país pensado para 3 millones de habitantes. Cuando se creó la Constitución éramos 3 millones. Las calles se pensaron para 3 millones. Los problemas que tenemos son de 3 millones. Los presupuestos se han pensado para 3 millones. Cuando juega Uruguay corren 3 millones. Somos 3 millones de técnicos. No somos 3 millones 499.451. Somos 3 millones. ¿Por qué no da la plata? Si vos tenés una familia donde haces un presupuesto para 4 personas y sentás a comer 17, no alcanza. No alcanza. Por eso no alcanzan las calles. No alcanza el trabajo. Hay un 8% de desocupación. Si vos calculás, da 499.451. ¿Da eso? Más o menos, porque hay que ver el censo. Siempre la chiquita también, Wilmar. Vamos a la siguiente A imagen. ver, atención. Número pi. 3,14. 3,1416. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. La proporción áurea, número de O, 1,6. Valor de la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo. Secuencia de Fibonacci, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Que eso, el número anterior se va sumando y van haciendo esa cosa. Hasta el infinito. Simaco, 1224. Galicia. Diga, 33. Cerro, 370. Uruguay, 3 millones. 3 millones. ¿Qué pasa si estamos de vivo? Y acá nadie ha dicho, oh, no, acá somos 3 millones. Uruguay somos 3 millones. No puede ser. Así son los problemas que... Porque como a nadie le importa, ¿qué pasaría si yo de vivo hago lo mismo que hacen todos estos censitas? O todo lo que entra a meter gente para adentro, con los demás. Vamos a la siguiente. Atención. Número pi. 499.454,1416. La velocidad de la luz, 799.451 kilómetros por segundo. La proporción áurea, 499.452. Una locura. Aceleración de la gravedad, 499.461,8. Secuencia de Fibonacci, 499,451. 499,400.552. 998.000. ¡Ah, es mi culpa! No, ¿Para qué bueno. suman 4? Simaco. Con Simaco no, 500.675 Galicia. Diga 499.484. Cerro 499.821. Uruguay 3.499.451. No puede ser, ¿no? Pero si estamos de vivo, estemos para todo.
Porque es eso. Yo vengo de vivo, agregar números, agreguémosle a todo. A ver qué pasa. Uruguay 3 millones y vamos a la siguiente imagen. A ver, ¿qué es esto? Esto es lo que nosotros proponemos. No estamos diciendo que no metan más gente, no estamos diciendo no sé cuánto. Cuando llegan a 3 millones el censo, que no cuenten más. ¿Y que dejan afuera a 500.000 casi? ¿A qué? Y casi ¿Afuera de que- qué? Y bueno, pero es que no lo va. O sea, que lo corta a los 3 millones. Y 3 millones, y después vemos lo demás, vemos qué hacemos. Ya no es un problema para mí. Mi problema es cuidar los 3 millones que son. Es una estructura mental, es una cosmovisión. Tenemos una cosmovisión hecha para 3 millones de personas. Ajá. Nos trastoca todo y así es que andamos por la calle. Con actitud cansina, con este desgano. Y así son los problemas que empezamos a tener. Patrimonio, lo que proponemos es 3 millones, ser 3 millones de habitantes y que se declare patrimonio inmaterial del Uruguay. Así como el candombe, el tango, ser 3 millones. Ah. Que pase a ser un patrimonio inmaterial del Uruguay. Eso es lo que usted propone. Ser 3 millones es una manifestación cultural propia de una región y de una época en la que confluyeron migrantes europeos, descendientes de esclavos, africanos, gauchos y criollos. Además, es el número que tenemos en la cabeza y acá siempre funcionamos con los números que tenemos en la cabeza. Te digo ya, 911 y ya más. Tenés un problema, 104 los bomberos. ¿Te suena? No estamos generando un problema, un problemón. ¿Qué vamos a decir ahora? La canción de Jaime Ross. El propio documental de Jaime Ross no hicieron más. Claro. Quedó vetusto, porque vino los vivos del censo y empezaron a preguntar. La desocupación enorme que hay es porque no falta trabajo, sobra gente. Sobra gente. Esa es la decir, conclusión. hay 500.000 puestos de trabajo que no lo tenemos. Y si no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Porque no Y si sobra tenemos gente. trabajo para 3 millones. Y sí, si hay 3 millones y hay desocupación. Vamos a la última. A ver. No sé si ya estamos para irnos. A ver, la última. ¿No estamos para irnos? Pero diga la última. No, porque esto es una poesía. Ah, bueno. Primero vinieron por los pantalones rectos y yo no dije nada porque me gusta mostrar los championes. Luego vinieron por la siesta y yo no dije nada porque hago horario corrido. Luego vinieron por los almacenes de barrio y yo no dije nada porque los miércoles tengo puntos triples. Luego vinieron porque las hinchadas comparten estadio y yo no dije nada porque los partidos los miro en el celu. Luego vinieron por los 3 millones y yo no dije nada porque no se iban a andar metiendo con eso. Luego vinieron por mí. Y ya era tarde. Un poeta, Mario, un poeta. Con esa No, pero es por ustedes Con esa- lo que me generan. con esa emoción y ese jazmín que lo tiene muy bien ganado. Devolvé, Jazmín. Con eso nos vamos. Y con esa imagen del jazmín, la poesía, su poesía y sus verdades, nos reencontramos mañana. Con esa imagen nos vamos. Gracias.